Indigenismo y política en Bolivia. En un país caracterizado por su rica diversidad cultural y una historia marcada por la lucha de los pueblos indígenas, Bolivia se ha convertido en un epicentro de cambio político y social. En esta introducción, destacaremos la importancia del indigenismo como fuerza impulsora en la política boliviana y exploraremos cómo la participación activa de las comunidades indígenas ha moldeado la narrativa política del país. Desde las civilizaciones precolombinas hasta la colonización española, la historia del indigenismo en Bolivia es rica y compleja. Este segmento explorará cómo las culturas indígenas han resistido y persistido a lo largo del tiempo, destacando momentos clave como la resistencia contra la colonización y la lucha por el reconocimiento de sus derechos. Se examinará cómo estas experiencias históricas han influido en la formación del indigenismo como fuerza política en la Bolivia contemporánea. Activa la campana para suscribirte a nuestro canal, dale like y comparte, de esa forma nos ayudas un montón. La Revolución Nacional de 1952 surgió en respuesta a décadas de opresión y desigualdades que afectaron a diversas capas de la sociedad boliviana, incluyendo de manera significativa a las comunidades indígenas. Este levantamiento fue catalizado por una combinación de factores, como la explotación laboral, la discriminación étnica y la concentración de tierras en manos de unos pocos. El liderazgo de figuras como Víctor Paz Estenssoro y la participación activa de movimientos sindicales y campesinos fueron elementos clave que llevaron a la gestación de esta revolución. La Revolución de 1952 trajo consigo una serie de transformaciones radicales que redefinieron las estructuras políticas y sociales en Bolivia. Uno de los logros más significativos fue la nacionalización de las minas, que puso fin a la explotación desmedida de los trabajadores mineros, muchos de los cuales eran indígenas. Además, se implementaron políticas de reforma agraria que buscaban redistribuir la tierra de manera más equitativa, otorgando derechos y reconocimiento a comunidades indígenas que históricamente habían sido marginadas. La Revolución de 1952 no solo se centró en cambios económicos, sino que también abrazó la inclusión política de sectores históricamente excluidos, especialmente las comunidades indígenas. Se promulgó una nueva constitución en 1956, reconociendo derechos fundamentales y garantizando la participación activa de los pueblos indígenas en el proceso político. Esta inclusión significativa marcó un hito en la historia de Bolivia, al reconocer oficialmente la diversidad cultural y otorgar una voz política a aquellos que durante mucho tiempo habían sido silenciados. Este periodo de la Revolución de 1952 dejó un legado duradero en Bolivia, sentando las bases para el reconocimiento de los derechos indígenas y promoviendo una transformación social y política que resonaría a lo largo del tiempo. La irrupción del movimiento al socialismo más, liderado por Evo Morales en el escenario político boliviano a principios del siglo XXI, representa un capítulo trascendental en la historia del país. Este movimiento, con una sólida base indígena, no solo logró obtener apoyo masivo, sino que también se erigió como una fuerza política transformadora. En este segmento, examinaremos cómo el MAS articuló las aspiraciones y demandas de las comunidades indígenas, proporcionando una plataforma política que desafiaba las estructuras históricas de desigualdad y discriminación. Analizaremos las estrategias implementadas para ganar influencia y cómo, al asumir la presidencia, Evo Morales se convirtió en el primer líder indígena en la historia de Bolivia, simbolizando un cambio radical en la representación política del país. A pesar de los avances logrados por el indigenismo en Bolivia, este también ha enfrentado desafíos y controversias significativas. En este segmento, exploraremos críticas y debates que han surgido en torno a la implementación de políticas indígenas.
Algunas de las controversias se centran en la gestión de recursos naturales, como la explotación de gas y petróleo, y cómo ésta afecta a las comunidades indígenas y al medio ambiente. Otros temas sensibles incluyen la redistribución de tierras y las tensiones entre el desarrollo económico y la preservación de las tradiciones culturales. Se destacarán diferentes perspectivas para ofrecer una visión equilibrada de los desafíos que enfrenta el indigenismo en el contexto político boliviano. A medida que Bolivia avanza en el siglo XXI, es esencial considerar las perspectivas futuras del indigenismo en el ámbito político. Además, se puede reflexionar sobre el papel continuo de las comunidades indígenas en la configuración del destino político de Bolivia, destacando la importancia de mantener un diálogo inclusivo y respetuoso para lograr una sociedad equitativa y diversa. El legado del indigenismo en Bolivia es profundo y trascendental. Después de décadas de marginación y discriminación, el reconocimiento de los derechos indígenas y la inclusión política han dejado una huella imborrable en la historia del país. Las luchas y triunfos de las comunidades indígenas, desde la Revolución de 1952 hasta la emergencia del MAS en el siglo XXI, han allanado el camino para una Bolivia más inclusiva y justa. Este legado se manifiesta no solo en términos de políticas gubernamentales, sino también en la transformación de la narrativa nacional, donde la diversidad cultural y la participación activa de los indígenas se han convertido en elementos fundamentales de la identidad boliviana. Al reflexionar sobre el futuro del indigenismo en Bolivia, es esencial considerar cómo las lecciones del pasado pueden informar las acciones futuras. La inclusión continua de las comunidades indígenas en la toma de decisiones políticas será crucial para garantizar un desarrollo equitativo y sostenible. Además, la preservación de las tradiciones culturales y el respeto por la diversidad étnica seguirán siendo componentes esenciales en la construcción de una sociedad boliviana cohesionada. La promoción de políticas que aborden las desigualdades persistentes y el fortalecimiento de los derechos indígenas contribuirán a consolidar un indigenismo resiliente y adaptado a las necesidades cambiantes de Bolivia en el futuro. En la conclusión, se resaltará que el indigenismo no solo ha sido un elemento clave en la historia de Bolivia, sino que también continuará desempeñando un papel crucial en la evolución política del país. Como motor de cambio, el indigenismo representa la lucha constante por la justicia, la igualdad y la representación adecuada. Al fomentar un diálogo inclusivo y mantener un compromiso con las comunidades indígenas, Bolivia puede avanzar hacia un futuro donde la riqueza de su diversidad cultural sea un pilar fundamental en la toma de decisiones y en la construcción de un país más fuerte y unido. Si te gustó el contenido de este video, no te olvides suscribirte, dale like y compartir. Si tienes algún comentario o sugerencia, deja tu opinión en los comentarios.